Yo soy el pastor Juan. Aquí vamos a continuar con el estudio. Esto es la lección número 3. En esta lección queremos hablar sobre la generación de víboras. Y queremos empezar con un verso en Mateo capítulo 12, 34, donde Jesús dice: generación de víboras, ¿cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otra escritura, en San Juan 8, 44, Jesús le dice a la gente que su padre era el diablo. La pregunta es, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo a la gente, ustedes son una generación de víboras? Y cuando estudiamos la Biblia, claramente se está refiriendo aquí a Génesis capítulo 2 y 3. Ahí es donde empezó todo, donde la serpiente vino a Eva y la tentó, y de la triste historia donde ella cayó en el pecado. Y desde ese entonces, aquí de este punto, ahí empezaron dos generaciones. Y es el primer punto que yo quiero sacar aquí. Les voy a mostrar otro retrato. Aquí está el verso Génesis 3:15. Aquí habla de dos simientes, de la serpiente y también de la mujer que era Cristo. Aquí en Génesis, cuando nuestros padres Adán y Eva cayeron en el pecado, allí empezaron dos generaciones. La generación que era Jesucristo, que la vamos a estudiar también, y la generación de la serpiente. Esto es muy importante. Quiero darles un ejemplo, cómo empieza una generación. Igual como un grano de maíz, un grano solo, si lo pones por ahí, si lo siembras, sabemos que ese grano produce muchos granos. Igual cuando la tentación vino a Eva, era como una simiente que empezó ahí. Y desde allí muchos han seguido esa tentación y por eso tenemos un cuerpo. El diablo no nos puede hacer pecar, obligar a pecar. Solo puede tentarnos. Es todo lo que puede hacer. Cuando leemos en Génesis capítulo 2, podemos leer la historia donde la serpiente vino a Eva. Y cuando leemos esos dos capítulos 2 y 3, podemos leer claramente cómo empezó y cómo vino Satanás a Eva y cómo la tentó. Y al fin Eva se entregó a Satanás y dio a su cuerpo, sus miembros, a Satanás. Ahora, quiero hablar sobre el cuerpo de Cristo para entender esto mejor. ¿Cómo se forma el cuerpo de Cristo? Porque la iglesia, Pablo nos dice, la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros. Esto es un cuerpo que tiene muchos miembros. Y la iglesia se compara como un cuerpo que tiene muchos miembros. ¿Cómo puedo yo ser un miembro del cuerpo de Cristo? Cuando yo me entrego al Señor y soy nacido de nuevo, cuando yo decido a obedecer al Espíritu Santo, Él me salva, yo estoy nacido de nuevo y Él me pone en su cuerpo y desde ese momento yo soy un miembro de su cuerpo. Y así muchos somos un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que vemos aquí. Pero lo mismo es cierto del diablo. Todos los que obedecen al espíritu del diablo y obedecen a la tentación, le dan caso a la tentación, ellos dan sus miembros, su cuerpo a Satanás. Y Satanás lo está usando para su bien. Y así, ya cuando hay mucha gente que están entregando sus vidas a Satanás, se está formando un cuerpo. Y así sigue la generación. Nacen otras personas y hacen lo mismo. Y así nace una generación. Y por eso Jesús, 4000 años después de esto, le dijo a la gente, a los fariseos, ustedes son
de esta generación. Ustedes han hecho lo mismo que hizo Eva. Le dieron caso a la tentación, han entregado sus cuerpos, sus miembros a la injusticia y eran un cuerpo de gente. Y esto es muy importante para entender. Aquí empezaron dos generaciones. La generación de Jesucristo, cada uno que ha entregado su vida a la promesa, a la profecía, a Dios, al Espíritu Santo, es una generación que sigue, que empezó aquí y va a terminar cuando vamos al cielo. Y lo mismo es cierto aquí. Esto es un punto muy importante. Ahora, lo siguiente. Cuando leemos en el libro de los Apocalipsis, capítulo 17, allí habla en el verso 11, allí habla de la octava bestia. Algo muy importante, la Biblia no habla de 9 bestias, solamente de 8, de la octava bestia. Lo que queremos hacer ahorita es a contar las bestias, porque habla de la octava, 8. Eso quiere decir que hay otras 7 que vienen antes que el número 8. Y queremos estudiar y enseñarles cómo conectan todos y de dónde vamos a empezar a contar. Les voy a decir ya que vamos a empezar a contar del libro de Daniel. A lo mejor te preguntas, ¿por qué estás empezando ahí? Algo muy importante cuando leen el libro de los Apocalipsis, capítulo 13, los primeros versos claramente nos están enseñando que las bestias de los Apocalipsis y las bestias de Daniel están conectadas. Es muy importante. Con esto sabemos que cuando el libro de los Apocalipsis hable de la octava bestia, que empieza a contar desde el libro de Daniel. Entonces, cuando vemos a este símbolo, aquí hay 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, el verso donde habla de la octava bestia, dice que la octava es de las 7. Entonces, todo está conectado. Estas 4 bestias las encontramos en el libro de Daniel. Estas 3 bestias y la octava la encontramos en el libro de los Apocalipsis. Con estas bestias vamos a poder saber en qué tiempo vivimos, pero tenemos que contar y a ver dónde empieza la Biblia. Pero tenemos que tener esto muy claro en nuestras mentes. Hay una generación que empezó aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Todas estas cabezas, ¿qué son? Gente, multitudes, reinos. Esto es un punto muy importante, porque en veces la gente lee de una bestia y creen que va a venir un tiempo donde va a salir una bestia de la tierra o del mar y va a subir a la tierra. Eso no es cierto. Tienen que recordarse que muchas de las veces en la Biblia nos compara a nosotros justos y los injustos a bestias, a animales. Por ejemplo, nosotros somos comparados con ovejas. Y los impíos también con víboras. Y también Jesús le dijo al rey que era un zorro. Y también hay muchos versos donde podemos leer que la Biblia está refiriendo a gente como bestias, animales. Entonces, ¿por qué tenemos todas estas bestias? ¿Qué son? Son gente, multitudes, reinos. Esto es un punto muy importante. Ahora quiero empezar a contar las bestias. A lo mejor algunos no pueden entender a este momento, pero ya después vamos a estudiar más temas y todo al fin se va a armar y vamos a salir con un retrato completo. Vamos a leer en el libro de Daniel y vamos a empezar en el capítulo 7. Aquí en el capítulo 7 es donde Daniel tuvo visiones y sueños, y en su sueño y en sus visiones vio a 4 bestias que salieron del mar, que son estas 4 bestias. Eso es lo que Daniel vio. Acuérdense lo que dije,
que las bestias del libro del Apocalipsis y las bestias de Daniel están conectadas. Y aquí vamos a leer algo muy especial y quiero que se acuerden del número 8, porque esa es la octava bestia, es la última. Ahora queremos ver dónde empieza a contar la Biblia. Aquí en capítulo 7 de Daniel, en el verso 4, cuando Daniel vio las 4 bestias que salieron del mar, nos dice Daniel en el verso 4, la primera, habla de la primera bestia, era como un león. ¿Qué es este? Esto es la primera bestia de las 8 de las que habla el libro de los Apocalipsis. Aquí está el número 1. Como le dije, las bestias del libro de Daniel y del libro de los Apocalipsis están conectadas. Aquí está el número 1 y aquí está el número 8. Entonces ya sabemos de dónde empieza a contar las bestias. Acuérdense lo que le dije. Estas bestias son reinos, son gente, multitudes. Esto es el rey o el reino de Babilonia. Eso era la primera bestia y la Biblia lo compara como con un león. Y hay buena razón por qué lo está haciendo. Y a lo mejor después vamos a hablar más de los detalles, pero ahorita quiero contar las bestias. Entonces la pregunta sería, ¿por qué hay diferentes bestias a través del tiempo? Quiero que se acuerden todo el tiempo, quiero que se acuerden que siempre es la misma bestia, no importa de cuál bestia están leyendo. Siempre es lo mismo, porque mira aquí, todo está conectado. Aquí donde empezó la primera tentación, todo está conectado. Aquí sale la primera cabeza, aquí sale la segunda. Quiero que se fijen bien, todas están conectadas en la misma raíz, son de la misma generación. Entonces, cuando leen de las diferentes bestias, siempre se acuerda de una cosa que es muy importante. Todo es lo mismo. Todo lo que tenemos a través del tiempo, tenemos diferentes colores. Por ejemplo, los que estudian la historia sabemos que después del reino de Babilonia se levantó otro reino. Pero este reino era igual que nomás que había gente diferente aquí, era otro rey que estaba reinando, pero era el mismo motivo, era lo mismo que este. Desde este entonces, cuando empezó aquí, el reino de Babilonia era el primer reino universal, organizado universal que hubo en el mundo, el primero. Aquí, desde aquí hasta aquí, cuando la tentación vino a Eva, que iban a ser dioses y iban a obedecer a él, a comer del fruto, desde ese entonces hasta el tiempo del rey de Babilonia, aquí se formó una cabeza. Esto es lo mismo que cuando el rey vio a la estatua en su sueño que tenía la cabeza de oro. Esto es lo mismo. Todo está conectado. Entonces, en la próxima lección vamos a continuar con las otras bestias para saber en qué tiempo pertenecen las diferentes bestias. Entonces, ya en esta lección le ha mostrado que están conectadas, que hay 2 generaciones y ya sabemos cuál es la octava y cuál es la primera. Y ya en la siguiente lección le vamos a mostrar y enseñar más de esto y cómo sigue la generación. Que Dios les bendiga.